Proverbios capítulo 29, versículo 1, nueva traducción viviente. Quien se niega tercamente a aceptar la crítica será destruido, de repente sin poder recuperarse. ¿Por qué debemos escuchar la crítica positiva? Porque permite valorar la credibilidad de una fuente o una opinión, identificar argumentos o extraer conclusiones. Requiere el entrenamiento de habilidades como el análisis, el racionamiento, la reflexión y la elaboración de juicio que se pueden aprender. La principal característica de este tipo de crítica es que debe estar basada en la observación, ser lo más objetiva posible y proponer nuevas vías de actuación para la mejora de una conducta o situación. Si no escuchamos la crítica positiva nos perderemos porque sabemos que Dios, al que ama, corrige. Si nosotros nos portamos mal y alguien viene y nos corrige, nos dice eso que está haciendo no está bien, está mal, y nosotros le aceptamos y le obedecemos y nos corregimos, vamos a triunfar y avanzar. Pero si por el contrario no obedecemos, sino que nos enojamos y decimos que no aceptamos, vamos a terminar en destrucción espiritual. Proverbios 29:2 en la nueva traducción viviente nos está diciendo: cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra, pero cuando los perversos están en el poder, el pueblo gime. Aquí la palabra del Señor nos está diciendo que los justos piensan con la razón, piensan con la verdad, siempre van a pensar en el bien común, mas los perversos van a pensar en lo que más le conviene y no piensan en el pueblo. Nosotros estamos refugiados en las manos de Dios. Pasan cosas, ya que protestas, ya que tal cosa, y nosotros apenas miramos y vemos, bendito sea el Señor. Esto es falta de confianza en Dios, porque si tenemos confianza en Dios, no tenemos por qué estar haciendo protestas ni que nada, sino que estamos en la mano de Dios. Proverbios capítulo 29, verso 3, nueva traducción viviente. El hombre que ama la sabiduría hace feliz a su padre, pero si anda con prostituta, desperdicia su fortuna. Vemos en unos capítulos más atrás en este libro de Proverbios que el Señor nos muestra que Él es la sabiduría. Y si nosotros amamos la sabiduría, que es la palabra del Señor, Dios mismo, hacemos feliz a nuestro Padre. ¿Quién es nuestro Padre? Nuestro Dios. Él es nuestro Padre celestial. Pero si andamos con prostituta, desperdiciamos la fortuna. ¿Cuál es esa fortuna? Es la vida eterna. ¿Y cuál es esa prostituta? Las cosas que te muestra el mundo, los deseos de este mundo que parecen ser buenos, pero al final son cosas malas. En cambio el Señor nos ofrece vida eterna. Tenemos que agarrarnos de la palabra de Dios para no perder ese tesoro. La versión nueva traducción viviente, Proverbios capítulo 29, versículo 6, nos dice: la gente malvada queda atrapada por el pecado, pero los justos escapan con gritos de alegría. Hay una trampa espiritual que se llama pecado, y muchos de los que hacen impiedad caen en él, caen en esa red del maligno. Pero los justos, los temerosos de Dios, van a rondear esta trampa y quizás pasan por ella, pero no les pasa nada. Pueden escapar dichosos, con alegría, como dice la Biblia, porque sus corazones están en santidad, están en reverencia y acato a los mandamientos del Señor. Cuidado con las trampas, manejémonos bien delante de Dios para que no caigamos en ellas. Proverbios 29:7. El justo se preocupa por los derechos del pobre, al perverso no le importa en lo absoluto. Vemos que el perverso es dominado por el pecado, por lo tanto sus actos son para agradar a su padre el diablo, siendo uno de estos el ser desinteresado por alguna causa de que le atañe al pobre. Más bien se goza cuando al pobre le sucede algo que lo aflige, que lo entristece. Mientras que el justo que es guiado por el Espíritu de Dios, se agrada haciendo las cosas que le agradan a su Padre Dios. Por lo tanto, se preocupa por la justicia para el pobre y se agrada cuando al pobre le sucede algo maravilloso. Proverbios 29:11. Los necios dan rienda suelta a su enojo, pero los sabios calladamente lo controlan. Sabemos
que los necios son personas que no tienen dominio propio de sus emociones y cuando llega la ira no saben controlarse y dejan que su enojo los domine. Pero los sabios son personas que saben que no deben dejarse llevar por el enojo y no dejan que la ira los domine. Así que son personas inteligentes que controlan su ira. Sabemos que los sabios son prudentes y piensan antes de actuar, y esto ocasiona que la ira esté controlada y no tenga rienda suelta. Nosotros tenemos la decisión de ser sabios o ser necios, de controlar nuestra ira o darle rienda suelta. Hoy vamos a hablar de Proverbios 29:12, nueva traducción viviente, que dice: si un gobernante presta atención a los mentirosos, todos sus consejeros serán perversos. La responsabilidad de nosotros como cristianos es predicar el Evangelio, que es poder de Dios para todas las almas que se están perdiendo. No dejarnos llevar de la mentira del enemigo que nos enseña por este mundo que es una ilusión y nos lleva a la perdición. Dice la poderosa palabra del Señor Jesús en Proverbios capítulo 29, verso 15 en la nueva traducción viviente: disciplinar a un niño produce sabiduría, pero un hijo sin disciplina avergüenza a su madre. Me llama mucho la atención de este pasaje, ya que claramente nos hace ver el flagelo que hay en esta sociedad, donde a los niños no se les brinda una buena instrucción desde temprano. Y debido a eso, vemos a diario niños que a temprana edad son esclavos de los vicios y de una vida desordenada. Y todo esto porque desde temprano se les brindó una disciplina acorde a la luz de la palabra del Señor Jesús, que es la que nos guía a toda verdad. Proverbios 29:17, nueva traducción viviente. Disciplina a tus hijos y te darán tranquilidad de espíritu y alegrarán tu corazón. La palabra de Dios nos invita a que seamos hijos sabios, que instruyamos a nuestros hijos en sus caminos. Porque un hijo sabio y obediente es la alegría de su madre y la de su padre. Porque un hijo insensato es la tristeza para ambos padres. Y cuánto más la alegría de nuestro Padre Celestial que seamos obedientes y cumplamos su palabra, cumplamos sus mandamientos, sigamos adelante buscando nuestra salvación y la vida eterna. Proverbios 29:19, nueva traducción viviente, dice: no solo con palabras se disciplina a un sirviente, podrá entender las palabras pero no hará caso. Todo lo hacemos en la santa voluntad de Dios. Cuando sea el propósito de Dios, la persona atiende a la palabra. Proverbios 29:20 en la nueva traducción viviente nos dice: hay más esperanza para un necio que para una persona que habla sin pensar. Bueno, aquí el Señor nos está recordando que debemos de pensar antes de hablar, meditar, analizar eso que vamos a decir, pensar que sea justo, que sea correcto, que hable con verdad, porque muchas veces no medimos nuestras palabras y el Señor quiere que todo lo que nosotros hablemos que sea edificante, tanto para nosotros como para los demás. Proverbios 29:22. La persona enojada comienza pleitos. El que pierde los estribos con facilidad comete todo tipo de pecados. Controlar las emociones y dominar el mal carácter se ha convertido en una piedra de tropiezos para muchos. Dios nos sigue diciendo: todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar. Algunos consejitos para controlar el mal carácter podría ser: reconocer, no nos justifiquemos diciendo yo soy así. Aprendamos a guardar silencio, entreguemos el control de nuestro carácter a Dios y entonces Él nos hará mansos y humildes de corazón. Proverbios capítulo 29, versículo 23. El orgullo termina en humillación, mientras que la humildad en honra. Hoy quiero traer a memoria dos personajes de los cuales podemos aprender bastante. El primero fue un hombre que con su corazón lleno de arrogancia, de altivez, de orgullo, dijo: esta es la gran Babilonia que yo edifiqué con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad. Y vemos lo gran equivocado que el hombre estaba,
dice la palabra del Señor que en ese mismo instante su reino le fue quitado. Por el otro lado, quiero traerles al personaje más grande, al cual sí es digno de imitar, y ese es nuestro Señor Jesús, el cual dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Proverbios capítulo 29, verso 24. Si ayudas a un ladrón, solo te perjudicas a ti mismo. Juras decir la verdad, pero no testificarás. Aquí dice que si una persona se da cuenta de cualquier tipo de crimen y no lo denuncia, se está volviendo cómplice del que lo cometió. Entonces debemos ser personas honestas e irnos siempre del lado de la justicia. O de lo contrario, nos perjudicaremos a nosotros mismos y nuestras palabras perderán credibilidad. Proverbios 29, 25, Nueva Traducción Viviente. Temer a la gente es una trampa peligrosa, pero confiar en el Señor significa seguridad. El Señor nos deja muy claro por medio de este versículo que es muy peligroso obedecer y temerle a la gente, porque si le tememos a la gente más que a Dios, podríamos perder nuestra salvación. Así que la mejor decisión es temerle al Señor, obedecer sus órdenes y sus estatutos, guardar sus mandamientos en nuestro corazón, seguirle siempre, obedecerle en todo lo que nos mande, siempre estar dispuestos a hacer la buena obra y seguirle para alcanzar la vida eterna. A continuación les comparto los versículos que no encontraron quien los comentara. Por lo menos vamos a leerlos. Proverbios capítulo 29, Nueva Traducción Viviente, versículo 4. El rey que hace justicia da estabilidad a su nación, pero uno que exige sobornos la destruye. 5. Adular a un amigo es tenderle una trampa para los pies. 8. Los burlones pueden alborotar a toda una ciudad, pero los sabios calman los ánimos. 9. Si un sabio lleva a un necio a juicio, habrá alboroto y burlas, pero no se solucionará nada. 10. Los sanguinarios odian a las personas intachables, pero los honrados procuran ayudarlas. 13. El pobre y el opresor tienen esto en común: el Señor les da la vista a ambos. 14. Si un rey juzga al pobre con justicia, su trono perdurará para siempre. 16. Cuando los perversos están en autoridad, el pecado abunda, pero los justos vivirán para verlos caer. 18. Cuando la gente no acepta la dirección divina, se desenfrena, pero el que obedece la ley es alegre. 21. El sirviente mimado desde pequeño se volverá un rebelde. 26. Muchos buscan el favor del gobernante, pero la justicia proviene del Señor. 27. Los justos desprecian a los injustos, los perversos desprecian a los justos. Escuche esto: los justos no desprecian a los justos. Hoy nos unimos para invitar a toda criatura al plan de lectura, como dice la Escritura. Únete a la más grande comunidad de lectores de la Biblia, un capítulo diario en la mejor producción de audio y video Biblia dramatizada. No te la pierdas.